Ningún La, problema, Jorge, como gustes, como bueno, gustes. acá ya Si nos querés habla podemos comenzar. de la autocrítica a la autocompasión en mujeres profesionales de España y Latinoamérica, toda su experiencia. Bueno, encantada de estar con todos ustedes. Gracias ante todo, Jorge, por la invitación. Un honor venir sobre todo aprender de toda esta gente maravillosa que está haciendo posible esta experiencia, que ojalá sea la primera de muchísimas. Bueno, quiero contarles un poco, voy a intentar ser breve, porque yo creo que me preparé como para compartirles una vida entera y tenemos poquitos minutos, pero mi intención hoy es contarles a través de una viñeta clínica de una paciente cirujana que tuve la suerte de atender en el contexto de la pandemia, cuáles son los efectos y el impacto del estrés y el burnout en profesionales de la salud de América Latina y Europa, que es la población con la que tengo la posibilidad de trabajar como psicóloga y como instructora de mindfulness y compasión, y sobre todo me interesa mucho la experiencia de la mujer profesional en salud. Eh, Tengo la intención de traer también, tal vez, muchas preguntas sobre la perspectiva de género, en cómo impacta la salud en la mujer profesional, la salud en la educación y en cualquier puesto que implique estar en contacto directo con el sufrimiento humano. Y por último voy a compartirles algunas intervenciones que he realizado con esta consultante Diana, que es un nombre ficticio por supuesto, basadas en aportes de mindfulness, de compasión y de terapia narrativa, que espero que puedan dejarnos pensando a quienes nos están acompañando hoy. Y quiero simplemente traer esta pregunta, ¿no? Si ninguno de nosotros nos subiríamos a un avión sabiendo que va a ser piloteado por una persona que sufre altos niveles de estrés o de ansiedad, o que sabemos que lleva 14 horas sin dormir, ¿por qué haríamos lo mismo? ¿Por qué nos atenderíamos con un médico que percibimos que tiene síntomas de estrés o burnout? ¿Verdad? Entonces, esa es un poco mi misión, y lo que me apasiona, y es cuidar a las que cuidan. Me especializo básicamente en eso, en acompañar en el alivio y la prevención de los síntomas y signos de burnout y el fortalecimiento del liderazgo compasivo para que esto no nos pase. Entonces, como les decía, tuve la posibilidad de acompañar a personas con distintos perfiles y distintas áreas del campo de la cirugía, de los cuidados paliativos, también de la psicología, mujeres líderes en proyectos de ayuda humanitaria, y lo que me interesó fue intentar como reconocer cuáles eran esos patrones en común en los síntomas de estrés y cansancio y agotamiento y desencanto que había. Y comienzo con Henry Marsh, la cita de este libro que hemos compartido con Diana, esta consultante, que dice que como cirujanos nuestro mayor miedo es que nuestros pacientes se recuperen por completo y se olviden completamente, digamos, la idea, ¿no?, que tiene un cirujano básicamente es que el consultante no vuelva, que el paciente no vuelva, que se recupere, que regrese a su familia y que no necesite volver a verlo jamás. Y quizás, dice Henry Marsh, nunca llegue a comprender ese paciente hasta qué punto era peligrosa esa intervención. Y de alguna manera, en esta biografía de Henry Marsh, él nos ayuda a ver que el cirujano, y creo que el médico en general, ha conocido el cielo solo después de haberse asomado al infierno. Y en ese estado llega Diana, ¿no?, con un pie en el cielo y un pie en el infierno. Cuando comenzamos el acompañamiento, Diana me cuenta que tiene 38 años, que es médica cirujana de un hospital público, y que necesita un espacio para recargar energía antes de que el sistema sanitario se la robe. Me cuenta que siempre pone al paciente primero, antes que a ella misma, que ya no se siente cómoda ejerciendo este rol en un puesto de hospital público, y además algo muy interesante, que es la única mujer cirujana de planta. Y me dice, muchas veces, Nati, soy yo la que tengo que llevar la voz por todas, y para poder convivir con todos estos colegas, siento que tengo que dejar de ser yo. Había mucha afectación de la identidad, mucha irritabilidad, muchas emociones asociadas a la ira y al desencanto con la profesión. También me avisa y me cuenta que tiene mucho temor al error médico, al que está expuesto todo su equipo de trabajo debido a dificultades de comunicación, y que también tiene dificultades para comunicarse con su jefe. Y el caso de Diana no es aislado. Sabemos por investigaciones, aquí una de las referencias bibliográficas que nos ayuda a recordar, que del 40 al 55% de los médicos han experimentado síntomas significativos de burnout, donde entendemos el burnout como esa brecha que se genera por el aumento de los estresores laborales y la incapacidad adaptativa y la falta de resiliencia del profesional asistencial para lidiar con esos estresores, ¿no? Entonces,
en lugar de tener profesionales de la salud, como nos gustaría tener a los pilotos del avión que nos lleva, ¿no?, a destino, en vez de tener profesionales de la salud energizados, comprometidos con su profesión y conectados profundamente con el sentido y propósito que justamente los ha llevado a elegir una profesión de ayuda y hacer la diferencia en la vida de la gente, lo que tenemos en los últimos años es un gran número de profesionales con altos niveles de burnout o fatiga, cinismo, que tiene que ver con esta sensación de despersonalización, de que ya todo un poco da igual, ¿no?, de ver al paciente más bien como un conjunto de síntomas, más que un ser humano, más que a Paula, más que a Pedro, y esta pérdida de sentido en el trabajo que lleva obviamente a una menor productividad, a mayor tasa de errores médicos, a trastornos de la salud varios. Y al punto en que yo quiero llegar, antes de darle la palabra a las compañeras de mesa, es, ¿y si sos mujer? ¿Te identificas con el género femenino? ¿Qué factores específicos impactan adicionalmente en tu salud mental y en tu posibilidad de desarrollarte en tu profesión en el campo de la salud? Y quizás una perspectiva que poco se nombra es cuáles son las narrativas que circulan y los estereotipos de género. ¿Qué cosas se están esperando de una mujer profesional en el campo de la salud que no estamos esperando de un hombre? También sabemos que muchas profesionales, además de ser profesionales, son madres o tienen algún familiar o adulto mayor a cargo, y tienen lo que se llama la carga mental materna. Si hay psicólogas perinatales en la sala que levanten la mano, sabemos muy bien que la carga mental materna es esa especie de checklist infinita que tienen las mujeres con roles de cuidado doméstico, que tiene que ver con algo que no se comparte tan equitativamente como nos gustaría con los otros miembros de la familia, pero que toman parte de nuestra CPU mental, hace que estemos estresadas también como con una doble agenda, la agenda laboral, pero también la agenda interminable de cosas que hacer en casa. Investigaciones hablan de este doble estándar, donde se exige o se le recrimina a la mujer profesional que está poco presente con los miembros de la familia, pero que también se la ve poco comprometida en su trabajo, ¿no? Esta sensación de tironeo, de estar permanentemente con muchos platos en el aire. Otro factor específico del ser mujer en el campo de la salud es que hay una tendencia en las mujeres profesionales a atribuirse a ellas mismas la responsabilidad de lograr ese equilibrio, ese work-life balance, en lugar de considerarlo como un asunto sistémico y estructural que no siempre tiene que ver con las competencias o las habilidades de la profesional. Muchas veces no crecemos en nuestra profesión o no logramos ese ansiado equilibrio o balance, no porque no somos lo suficientemente calmas o compasivas, sino porque no hay una estructura que sostenga desde una perspectiva de género y acompañe estas transiciones, ¿no? Esto se traduce, por ejemplo, en no te estás esforzando lo suficiente por balancear tu vida profesional y personal. Y también muchas veces notamos que hay menores perspectivas de desarrollo de carrera en profesionales de la salud que se suelen atribuir a falta de capacidades a sí mismas, ¿no es cierto?, cuando en realidad hay factores externos que están fuera de las manos de la mujer profesional, como por ejemplo las posibilidades de carrera y los factores institucionales que inciden en que una mujer pueda progresar en su carrera, ¿vale? Y esto es interesante para empezar a hablar de compasión, que muchas veces se tiende a confundir el liderazgo cooperativo o compasivo, que es más bien presente sobre todo en mujeres, aunque también en hombres, se les suele confundir como un signo de debilidad o incompetencia. Es decir, no eres lo suficientemente buena líder porque puedes parecer blanda, porque puedes parecer incompetente, si tienes esa tendencia a la cooperación, a la solidaridad, al trabajo en equipo, a la escucha y a la humildad. Y por supuesto hay características específicas de personalidad, como puede ser, que esto lo veo todo el tiempo en la consulta y también en los programas de entrenamiento en cultivo de la compasión, que hay altas tasas de autoexigencia, de perfeccionismo, de culpa y de vergüenza, que obviamente también impacta negativamente en el propio bienestar y dificulta el pedir ayuda. Entonces, ¿cómo podemos intervenir para prevenir el burnout? Que la mejor cura para mí para el burnout es prevenirlo, es tomar cartas en el asunto lo antes posible. Por un lado podemos pensar en intervenciones escapistas, que es esta tendencia a pensar que, bueno, cuanto menos contacto tenga con los pacientes o con los equipos de salud, más salvada voy a estar de sufrir burnout, de desgastarme, ¿vale? Y lo que sabemos por investigaciones que invito a
a visitar el libro Compassionomics, que es una maravilla sobre el impacto que tiene la compasión en el sistema, el desarrollo de la compasión en el sistema de salud, es que las intervenciones escapistas que nos invitan a pasar cuanto más tiempo posible lejos de lo que nos hace sufrir, sabemos que tiene resultados modestos, ¿sí? No tienen esa tasa de efectividad para prevenir o reducir el burnout que nos imaginamos. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si tomar más tiempo de autocuidado o más vacaciones, si bien es muy bonito y muy necesario, no ayuda a reducir las tasas de burnout de manera significativa. La propuesta desde el libro Compassionomics, y con la que yo personalmente estoy de acuerdo, es con fortalecer las habilidades de la mente compasiva del profesional en el lugar de trabajo, ¿no? En el punto de cuidado. Entendiendo la compasión como esta sensibilidad hacia el sufrimiento de una misma, uno mismo, junto con el compromiso de intentar aliviarnos, la motivación para pasar a la acción. Entonces, ¿qué intervenciones trabajamos con, específicamente con Diana, regresando al caso de Diana, pero que en realidad es un caso que se repite lamentablemente en muchos otros ámbitos? El trabajo con Diana comenzó con hacer psicoeducación, que ella pueda comprender que su cerebro no es su culpa, que ha heredado un cerebro a nivel evolutivo que tiene un sesgo negativo, que es velcro para lo difícil y que es teflón para las emociones positivas. Entrenamos juntas en las sesiones ejercicios de regulación emocional, sobre todo para reducir la reactividad y la impulsividad que la llevaba a tener muchísimos conflictos interpersonales, sobre todo en el contexto de un rol de liderazgo con su jefe. Realizamos prácticas de atención a la respiración, algunas parecidas a las que tú nombrabas hace un rato, Jorge, maravillosas, para que ella pudiera incorporarlas en momentos clave de su jornada laboral, por ejemplo, antes de una cirugía. Y también ejercicios de imaginería para aumentar el tono vagal, que sabemos que está asociado con el fortalecimiento de los circuitos de calma. No voy a entrar en los detalles porque no da el tiempo, pero sí trabajamos muchísimo en distinguir, esto es algo que es muy recurrente, que autocorrección compasiva no es lo mismo que autocrítica, ¿vale? Entonces fortalecer la habilidad de hablarse a sí misma en la intimidad de su mente como un buen amigo le hablaría, para poder conectar con una mentalidad de crecimiento, para ofrecerse amabilidad y apoyo después de los momentos difíciles, y para notar su tendencia a compararse con otras personas, lo cual muchas veces alimenta esta sensación de insuficiencia o de no estar a la altura o de no ser suficiente. Y por último, dos elementos más de la intervención que han ayudado muchísimo es ayudarla a honrar el instrumento de cuidado que ella era. Y ella me contó esto. Volví a operar varias veces en mi cabeza durante la noche al pacientito bebé que falleció ayer. Y esta mañana, semidormida, intencionalmente visualicé a mi otro pacientito fallecido del año anterior, Manuel, que lo agarraba de la mano al bebé de anoche, se lo llevaba y se iban en paz. Recé, revisé libros, esta noche me daba espacio para sentir y para ser benévola conmigo misma. Esto es lo que ella me cuenta el día posterior a que fallece un paciente en la mesa de operaciones. Para ella esto estaba asociado, desde la mirada narrativa buscamos explorar los valores centrales que le dan sentido y propósito a la persona detrás del rol, y ella me hablaba de que esto estaba asociado a la bondad y el amor, que era algo que había aprendido de su padre, que le decía siempre tenés que hacer medicina porque siempre vamos a necesitar salud, siempre va a hacer falta la salud. Y esto es lo último que quiero compartir. Ella me contó que además daba clases a residentes, lo cual le generaba muchísimo conexión con el sentido. Recordemos que en el burnout uno de los indicadores principales es este desencanto o falta de propósito en relación a la carrera, a la profesión, al estar en contacto con otros. Y yo le preguntaba qué era importante para ella, o qué era lo que estaba cuidando cuando decidía pasar tiempo con los jóvenes residentes de medicina, aunque eso no estaba directamente asociado a su rol y no era por lo que le pagaban como jefa de cirugía. Y ella me decía que esto tenía que ver con poder tratar de aportar esta red invisible, de multiplicar la semilla de compasión hacia adelante a las futuras generaciones. Porque cuando uno hace el bien, decía Diana, el bien es como un reguero de pólvora y no lo puedes parar. Entonces esta es mi intención, poder invitar a conectar con la motivación compasiva en los equipos de trabajo como un reguero de pólvora que no solo alimenta nuestro propio bienestar y el brillo cálido asociado al ayudar a otros, sino que también es recordar que el liderazgo compasivo es ayudar a todas las próximas generaciones
que van a estar atendiendo a nuestros nietos y a nuestros bisnietos en hospitales y en cualquier lugar del mundo donde haya una persona menos enferma asistiendo a alguien que está un poquito más enfermo. Muchas gracias.